por la gracia del Divino Padre Eterno. Compartimos la lectura de un divino rollo telepático, titulado Origen de los números. Continuación. Todo número sigue una línea evolutiva. Para lograrlo, el número viviente hizo alianza con el espíritu pensante. La evolución de cada criatura es evolución numeral, en su todo. Depende de cada espíritu perfeccionar dentro de sí mismo su pensar numeral evolutivo. El destino es también numeral. Porque es producto de un espíritu que hizo alianza con los universos numerales en límite de jerarquía correspondiente. El número sin progreso evolutivo corresponde a las primeras edades de la humanidad. Es el número primitivo que nació de las criaturas que aún no habían dado un gran paso hacia la ciencia de los números. Entre un número primitivo y otro evolucionado, existe tiempo con escenas vivientes del espíritu en que cada escena vivida contenía geometría numeral. Cada escena vivida es una microscópica expansión geométrica con aporte numeral y geométrico de los elementos. Sin los elementos, no es posible darle forma geométrica a las escenas que cada cual produce en la vida. Es decir, que hay que vivir sensaciones numerales, sin saber lo que son, para llegar al número evolutivo con razonamiento filosófico numeral. El desarrollo en la comprensión del número es el desarrollo propio. El propio entendimiento vive primero la experiencia de ignorar al número. Surge en la mente humana el número intuitivo para luego ser reemplazado por el número ilustrado. El número y el concepto que de él se tenía es exclusivo de cada espíritu. Porque el número marca el límite de evolución de cada criatura humana. Y a lo largo de la vida, el número interviene en cada sensación que genera la mente. Su variación dentro de lo intuitivo sufre altos y bajos, sin clasificación alguna. En el espíritu ilustrado el número tiene la geometría del razonamiento geométrico. El número ilustrado por el espíritu investiga y calcula su posible procedencia en las incontables galaxias. El número y el espíritu son inseparables en cualquier búsqueda de perfección. El número equilibra toda búsqueda del ser pensante. Es el punto de apoyo de lo que podría ser un universo ordenado. La influencia del número en la geometría de las ideas que se generan a diario es sencillamente infinita. Porque de la microscópica idea que es una onda magnética, nace un colosal planeta que al crecer desde lo invisible hacia lo visible, desarrolla y expande todas las características que contenía la idea. El magnetismo de la idea principia su desarrollo pasando por micro y terminando en macro. En macro lo que fue una idea transformada en planeta, envejece y perece. El planeta Tierra está en su fase principiante de vejez de planeta. El principio de la Tierra fue el microbio. Este microbio contenía y aún contiene fuego. Esto explica del por qué ningún sabio de la Tierra haya podido demostrar el origen de la Tierra. Los sabios de la Tierra no pudieron escapar al desequilibrio que sentían entre lo material y lo espiritual. No alcanzaron a vislumbrar las dos eternidades dentro de una misma. Ellos quedaron cortos incluso en la eternidad de la materia. Y no consideraron la eternidad del espíritu. Para poder dar un exacto origen de la Tierra, hay que poseer los conceptos equilibrados de materia y espíritu. La certeza que es también sensación de cálculo de seguridad mental en decir una cosa remota exige paralelismo de una psicología con la otra. El no dar con el origen de la Tierra, a pesar que han transcurrido tantos siglos, acusa un desequilibrio numeral en la evolución humana. En el origen microscópico de la Tierra está el origen de todas las cosas. Todo nació microscópico y humilde para llegar a ser grande en tamaño. El todo sobre el todo encierra la ley del comunismo molecular, la filosofía común que hay en la ley de origen, encierra el futuro entendimiento entre materia y espíritu. En la filosofía común de origen, nadie es menos. Ni la materia ni el espíritu.
cada uno en su respectiva ley, tienen que entenderse en un instante dado en la respectiva evolución humana. Viene a continuación un dibujo celeste que puede verse en la portada de este podcast. El dibujo celeste enseña la triceptación del ángulo recto de 90 grados. De este ángulo nació la Tierra y todo lo que en ella existe. Todo lo conocido posee una geometría numeral. La nueva triceptación del ángulo recto de 90 grados da principio a un conocimiento en la Tierra que no tiene fin. Y al no tener fin, lo invade todo provocando la más grande de las revoluciones en el conocimiento humano. La más grande de las revoluciones es aquella que puede enseñar el origen de todas las cosas, sin excepción alguna, y demostrar que la materia tiene vida propia. La triceptación del ángulo recto de 90 grados había sido anunciado desde hace ya muchos siglos en el Evangelio de Dios. Y del conocimiento enseñado por Dios, nace un comunismo como jamás soñaron los hombres. Porque este comunismo creará ley común entre materia y espíritu. Lo que jamás había ocurrido. De la triceptación del ángulo recto de 90 grados nace una filosofía de entendimiento entre el espíritu pensante y los elementos. La máxima sencillez de la creación tiene por ley el entendimiento mutuo entre el intelecto humano y la manera de expresión de los elementos. Si así no fuera, el fruto humano sería una quimera. Pues todo sería como un sueño, cuya partida sería la muerte eterna. El comunismo molecular está en la propia naturaleza. Nadie puede ser indiferente al todo, que en alianza viviente contribuye a que la vida sea posible. Basta que se quite a un solo elemento de los que sostienen la vida y la vida corre riesgo de perecer. La vida humana tiene una geometría que es inseparable de la geometría de los elementos. Desde que se nace hasta que se muere, los elementos rigen el desarrollo de las criaturas. Y la más grande de las revoluciones rompe con el conocimiento que a través de sus propias sensaciones tenían las masas en contacto con los elementos. La vida despierta ante el comunismo molecular que estaba en la propia naturaleza. Y la triceptación del ángulo recto de 90 grados crea dos mundos en uno solo. El mundo cuyo desarrollo ya se conoció y se conoce. Un mundo en que la materia no conversaba con los hombres. Porque estos cumplían una prueba de vida planetaria que no conocían. Y un mundo en que la materia, cumpliendo con el comunismo molecular desde la creación del planeta, conversará con los que no conversaba, porque estos cumplían el desarrollo del tiempo de la prueba de vida. Con este mundo de comunicación entre los hombres y los elementos, la vida humana que hasta entonces era una prueba, deja de serlo. Este mundo viviente lo rige el alfa y la omega. Alfa es ángulo y omega es círculo. La triceptación del ángulo recto de 90 grados marca el principio de la caída de un extraño sistema de vida cuyos creadores eran acomplejados a la posesión del oro. Ellos no poseían filosofía planetaria. Solo poseían libertinaje. Ellos no poseían la capacidad mental para unificar al planeta Tierra. Por culpa del extraño complejo de poseer oro, y que como individuos no supieron vencer a sus complejos de posesión, es que el primer mundo sufrió el yugo de la división por muchos siglos. Esa división aún continúa, y aún continuará, para las masas que las acepta por dormirse en no defender sus derechos. Los espíritus duermen, con respecto al inmenso poder que en ellos duerme. Las revoluciones que han habido, acusan a las masas del pasado, que ellas estaban dormidas. Porque lo que las masas del pasado dejaron por herencia a las del presente, toda la carga, todo el peso de las injusticias acumuladas por siglos. Lo que las masas del pasado no hicieron, intentan hacerlo las masas del presente. La triceptación del ángulo recto de 90 grados genera una doctrina que juzgará a todas las generaciones. Porque en la explicación del origen de todas las cosas está también el origen de todas las individualidades que componían las masas de todos los tiempos. La triceptación del ángulo recto de 90 grados fue anunciada en el Evangelio de Dios.
Y la manera de cómo se recibe el colosal conocimiento que explica el origen de todas las cosas es la telepatía viviente. Algo nuevo para la ciencia humana. Se repite lo que ya antes había sucedido. Se repite el misterio de cómo fueron recibidas las sagradas escrituras de Dios. El mundo vuelve a presenciar lo que los antiguos presenciaron. La triceptación del ángulo recto de 90 grados inicia la demostración de que la materia tiene vida propia. Y los casos aislados, a los que se les llamó milagros, pasan a ser ley común, ley planetaria. Los casos aislados fueron pruebas para toda la humanidad. Los que creyeron serán premiados por no ponerle límites al Creador del universo. Los que no creyeron no volverán a ser lo que fueron. Ellos se materializarán en la geometría propia de sus pensares negativos. La nueva ley que viene al mundo trae nuevas matemáticas, que son las matemáticas con que se calcularon los elementos. Son las matemáticas de los creadores de planetas. La otra matemática era la matemática salida de la evolución de los seres en prueba de vida. Era la matemática de los hombres que no podían conversar con los elementos, ni podían crear seres humanos. Era la matemática que no producía cosas eternas. Era la matemática que no podía detener la vejez ni la muerte de los hombres. Era la matemática en prueba de psicología numeral. Esta matemática ya llega a su fin. Porque el fin de los mortales está cerca. Al desaparecer los mortales, desaparecen con ellos sus obras que eran producto de sus matemáticas. El desaparecimiento de los mortales es una metamorfosis de la propia naturaleza. Así como el hombre posee la fuerza de la perfección, la naturaleza también la posee. El uno se encierra en el otro. El comunismo individual irradia hacia la naturaleza y ésta lo hace hacia el individuo. El principio de todos los universos descansa en esta ley. Lo expansivo oscila entre lo microscópico y lo macroscópico. El individuo se hace expansivo a medida que comprende la materia de la que no puede sustraer la influencia que ésta ejerce sobre él. Esta influencia representa el comunismo magnético entre la criatura y los elementos. Cada sensación del individuo se desarrolla en comunión con la materia. El individuo no es independiente de ella. Ni la materia lo es con respecto al individuo. El comunismo magnético se venía expresando desde el instante en que nació el primer hombre en la Tierra. El comunismo filosófico se expresó cuando la individualidad estaba en pleno desarrollo para comprenderlo. El comunismo filosófico dormía, mientras que el comunismo magnético daba principio a su irradiación. Y en el desarrollo de este principio nació la intuición en el individuo. La triceptación del ángulo recto de 90 grados demuestra que el comunismo existía de mucho antes que naciera el hombre. Y en la prueba de la vida, la individualidad pensante del hombre debió de haber captado que el comunismo estaba en la propia naturaleza. Y se servía de él desde el instante mismo en que nacía. La naturaleza con nadie hace discriminaciones. Con todos es común. La naturaleza nació con principio de acuerdo con respecto a las sensaciones del espíritu. La naturaleza es común en su desarrollo expansivo. Su principio junto con las criaturas pensantes fue microscópico y geométrico. Cuando la Tierra era aún un microbio en expansión, la naturaleza también lo era. Lo común fue microbio que principió a crecer desde lo invisible hacia lo visible. Las moléculas de la Tierra tienen una historia de desarrollo que las hacen comunistas por nacimiento. Lo común en su plan de desarrollo molecular hizo posible la realidad de la Tierra. Lo disperso no fue en ellas la base de nada. La cohesión molecular dio por resultado un fruto común. Las especies se desarrollaron en geometrías diferentes, siguiendo un patrón común de desarrollo. La sucesión de los frutos a través de los siglos demuestra que toda geometría materializada enseña un mandato de realidad común. Los frutos de la naturaleza siguen una línea de desarrollo y crecimiento que en su conjunto enseñan un universo de procedencia común.
El desarrollo material de las cosas enseña que todo proviene de un patrón geométrico anterior a las causas explicativas del presente. Son los magnetismos de vida, ya idos. Y en el presente presenciamos el desarrollo de sus herencias. Por las características del fruto actual, se conoce el árbol del cual provienen. El principio geométrico de cada fruto y de cada especie tiene en su pasado una línea hereditaria cuyo extremo está unido a las lejanas galaxias. Porque la propia Tierra es producto cósmico unido magnéticamente a los demás cuerpos celestes del infinito. La línea de desarrollo de los cuerpos celestes también cumplen un plan de patrón geométrico común. Los planetas tomados en su conjunto por sus tamaños representan un macrocosmos en la jerarquía correspondiente. Y sus frutos y especies habidos en ellos representan un microcosmos. La escala jerárquica de mayor a menor viene cumpliendo paralelismo expansivo con diversidad de geometrías. En sus desarrollos, los espacios que ocupan tuvo otro principio de microbio en que los frutos y especies pasan a ser otros macrocosmos dentro del microcosmos. La escala de lo grande y de lo pequeño no tiene límites. Porque del presente que ven los ojos, la expansión se introduce en forma de magnetismo invisible a otros presentes que los ojos humanos no ven. Cada fruto y cada especie representan cada uno una ciencia propia. La ciencia humana no lo comprende todo. Hay espacios y tiempos que la mente humana no ha recorrido aún. Y lo que no se ha recorrido, no se conoce. Este defecto en la experiencia humana con respecto al estudio de lo que le rodea nació del propio desequilibrio humano. Porque la criatura pensante humana, en sus multitudes de inteligencias, no imitó a la ley común de la naturaleza y se marginó del patrón cósmico de ley común. Porque según las determinaciones de las inteligencias, es la psicología que reina. El desequilibrio existente entre el poder mental de los hombres y el conocimiento que aún no se conoce, tuvo su origen en su principio. El desequilibrio es antiquísimo. Y se expandió sin detenerse porque desde el principio nació el deseo de poseer y la tendencia de apoyarse en el uso de la fuerza. La humanidad ella misma se legalizó los límites mentales que ha venido heredándose por siglos. La primera psicología de la primera de las generaciones no quiso establecer relación común con los elementos, sin los cuales no podría vivir. La primera generación de seres se marginó de la ley común para que su búsqueda concluyera en un perfeccionamiento común. La debilidad heredada desde el principio fue el confiarse dentro de los límites de la individualidad. Fue el de encerrarse dentro de sí mismo. Y fue un encierro sin conocerse a sí mismo. La actitud mental transmitida incluyó una extraña indiferencia hacia lo cósmico. La criatura humana se hizo mundana, por comodidad mental. Los pequeños perfeccionamientos hechos a medias de multitudes de seres no sirvió para unificar al planeta en el menor tiempo posible. Muy al contrario. Expandió la división en las relaciones humanas y la legalizó. La culpa de los primeros individuos que pertenecieron a la primera generación es infinita. De sus extraños complejos de posesión y de fuerza, abortaron un planeta cuya herencia fue la injusticia y el atropello. El drama que se expandió y que se constituyó en humanidad salió de desequilibrio mental. Los primeros seres demostraron debilidad de ciencia para la futura felicidad del planeta. Sus tremendos errores fueron la de imponer psicologías intuitivas sin responsabilidad alguna en la ilustración. El misterio de la vida les cayó demasiado grande. El desequilibrio estaba en la criatura humana y no en los elementos. Ellos no han variado su ley común. El hombre se contradice en todo su avance a través de los siglos. El desequilibrio que es el drama humano se desencadenó sin que ningún poder humano pudiera detenerlo. El bienestar mental prefirió aceptarlo por comodidad irresponsable. La violación que es número desequilibrado se legalizó en el modo de pensar de las sucesivas generaciones. El olvido de que pudo haber existido algo mejor en el pasado, lo cubrió y lo disfrazó como la realidad de siempre.
Lo falso no puede resistir a los cambios evolutivos que están apoyados en la ley natural del planeta. Porque lo falso salió de microscópicas individualidades desequilibradas. Lo falso no tiene base cósmica, que es el infinito mismo. Y mientras más tiempo duró, lo falso, su caída o desenmascaramiento, más espectacular es. Porque a mayor número de mentes engañó. La triceptación del ángulo recto de 90 grados explica sin límite alguno toda la caída humana en sus consecuencias planetarias. Y demuestra que la humanidad debió haber tenido una mejor ciencia que la que tiene. La división del planeta que lo encabezó el llamado capitalismo dispersó a infinitas inteligencias porque ellas no poseían oro suficiente. La ciencia por la que se encaminó la humanidad no tuvo todo el apoyo de las masas. Y al no tenerla, la cualidad y la calidad de la ciencia humana no fueron de primer orden. Cuando en determinado invento participan millones de inteligencias, tal invento logra una mayor perfección que si participaran solo unas pocas inteligencias. La ciencia por la que se encaminó el llamado capitalismo no representa lo supremo en ciencia. Muy al contrario. Es ciencia primitiva, y toda ciencia lo será, si en su desarrollo no toma en cuenta a las masas. La triceptación del ángulo recto de 90 grados enseñará al mundo todo lo desconocido que el intelecto humano no pudo jamás explicar. El pasado guarda los gérmenes de todos los errores humanos. La primera generación creó la futura caída en toda criatura humana. Fue el dormir de las masas con respecto a sus derechos. La exclusividad de unos pocos creó lo que con el tiempo sería un fracaso. El triste experimento capitalista tuvo su propia debilidad en complejos que la individualidad no supo vencer. Los influenciados por la posesión de las cosas devinieron en vulgares comerciantes sin filosofía planetaria. Durante su efímero reinado, el número como tal no evolucionó como debería haber evolucionado. Porque las masas no participaron en su evolución. El llamado capitalismo no se ganó el resto del futuro, porque representaba un sistema de vida degenerado. Era extraño a las leyes naturales, puesto que no tomó en cuenta lo común de tales leyes. La degeneración viviente del llamado capitalismo en la prueba de la vida solo representa un microscópico accidente en las leyes igualitarias y expansivas de la naturaleza. La triste experiencia de los comerciantes capitalistas será recordada por las generaciones del futuro como un mundo primitivo que se venció a sí mismo. Como un microscópico germen que se desvió de la ley común de la naturaleza. Porque todo lo que se desvía de la fuente natural queda rezagado en el camino que se expande hacia el futuro. Actualmente presenciamos la agonía del llamado capitalismo. Los desviados de la filosofía planetaria son vencidos por el poder filosófico de las masas. El antiquísimo complejo de poseer y de acumular es vencido por la filosofía del todo sobre el todo. Es vencido por lo mismo que no fue comprendido, por la primera generación. Es vencido por la propia naturaleza que se expande en ley común. El camino recorrido por el llamado capitalismo fue un dormir en que la evolución humana fue momentáneamente retrasada. La psicología desigual de los que no quisieron imitar a la naturaleza en sus enseñanzas comunes pierde interés ante nuevas masas pensantes. La relación espíritu-materia vuelve a encontrar el hilo que seres desvirtuados lo habían falseado y disfrazado con una dudosa legalidad. La triceptación del ángulo recto de 90 grados es el principio de un nuevo amanecer en la historia humana. Es el principio alfa, con comprensión omega. Es el acercamiento en entendimiento entre materia y espíritus pensantes. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Hemos completado la lectura de un divino rollo, dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Jehová, desde el reino de los cielos y de cualquier punto del infinito universo expansivo pensante.
Este es solo el comienzo de un viaje lleno de luz y conocimiento. Para explorar más y continuar descubriendo estas verdades reveladoras, visita lascienciaceleste.com y divinarevelacionalfayomega.com. Allí podrás descargar este y mucho más material, todo disponible de manera gratuita. No dejes pasar esta oportunidad de transformar tu vida y expandir tu horizonte espiritual. Te esperamos con los brazos abiertos.